Hoy vamos a hablar de una de las mayores mentiras que tu cerebro te ha hecho creer, que no tienes suficiente fuerza de voluntad, que eres flojo, que te falta disciplina, que simplemente no naciste para ser constante. Pero eso no es verdad. La realidad es mucho más interesante. Estudios recientes están empezando a mostrar algo interesante. Los factores biológicos quizá no sean tan importantes como pensábamos. En lugar de ser responsables de algo así como el 70% de nuestra fuerza de voluntad durante el día, probablemente solo representan cerca del 30%. Lo más probable es que lo que ocurre dentro del cerebro del mono juegue un papel mucho más grande de lo que creemos. Y de eso vamos a hablar hoy. 5 factores psicológicos que harán que los monos estén más motivados, aumentarán sus niveles de fuerza de voluntad y evitarán que caigan en un estado de agotamiento mental, donde el mono simplemente se queda sentado mirando hojas durante 40 minutos. El primero es algo llamado chunking. Uno de los mejores ejemplos de chunking viene de uno de los magos más grandes del mundo, David Blaine. Un mono bastante extraño, por cierto. Blaine es muy conocido por sus pruebas de resistencia. Una vez pasó más de 63 horas encerrado dentro de un bloque de hielo. Y solo puedes imaginar cuánta fuerza de voluntad necesitó su cerebro de mono para no entrar en pánico después de las primeras 3 horas. Blaine logró hacerlo usando chunking para crear un suministro constante de fuerza de voluntad. El chunking es cuando un mono toma una tarea enorme y la divide en pedazos diminutos. Para Blaine, en lugar de enfocarse en la cantidad total de horas que quería pasar dentro de ese bloque de hielo, más de 60 horas, lo dividió hora por hora. Se decía a sí mismo, está bien, solo necesito sobrevivir la próxima hora. Una y otra vez. La razón por la que esto funciona es porque el cerebro del mono está diseñado para ser lo más eficiente posible con su fuerza de voluntad. Todo es para conservar energía. En realidad, los monos tienen una cantidad casi ilimitada de fuerza de voluntad, pero todos tenemos un momento donde el cerebro del mono dice, no, ya escalaste suficientes árboles por hoy, eso es todo. Así que cuando aparece una tarea gigantesca, el cerebro automáticamente responde, no podemos hacer esto, es demasiado grande. No tenemos suficientes bananas mentales para soportarlo. Pero cuando usas chunking y enfocas tu atención en una pequeña parte a la vez, entonces el cerebro del mono cambia completamente. Ahora dice, sí, esto parece manejable. Aquí tienes un poco más de fuerza de voluntad. Y por eso necesitamos poner una barra baja cuando construimos rutinas. Al establecer una barra baja, la cantidad mínima de trabajo que nos permitimos hacer, básicamente estamos usando chunking para obtener un pequeño extra de fuerza de voluntad, solo lo suficiente para obligar al mono a mantenerse en movimiento. Entonces, ¿cómo usamos esto en la vida diaria? Bueno, en lugar de decirte a ti mismo que vas a terminar ese ensayo de 5 páginas ahora mismo, en realidad tendrás más fuerza de voluntad, más motivación y harás más cosas si simplemente le dices a tu cerebro de mono, solo voy a terminar un párrafo, y luego otro. Además de eso, el chunking también aumenta algo muy importante, la confianza. La confianza es el segundo factor psicológico que influye en nuestros niveles de fuerza de voluntad. Cuanta más confianza tenga el mono sobre una tarea, menos fuerza de voluntad necesitará para hacerla. Digamos que un mono quiere perder 20 libras. Si le preguntaras a monos al azar por la calle qué tan confiados se sentirían respecto a eso, la mayoría probablemente diría, no sé, suena difícil. Pero si usamos chunking y reducimos la meta a solo 1 libra, la mayoría de los monos dirían, sí, eso sí podría hacerlo. Porque la confianza del mono no nace de las fantasías gigantes, nace de las pequeñas victorias. Cuando el mono empieza a notar pequeños avances, comienza a creer que realmente puede llegar a la meta final. Y lentamente, el cerebro deja de ver el objetivo como una amenaza imposible, empieza a verlo como algo real. Una gran forma de construir confianza usando pequeñas victorias es rastrear tu progreso. Porque cuando el mono registra su peso y observa lentamente cómo el número baja, algo cambia mentalmente. La confianza aumenta, y cada vez se necesita menos fuerza de voluntad para regresar al gimnasio o mantener la dieta. El tercer modo en que podemos influir en nuestros niveles de fuerza de voluntad es cambiando la forma en que vemos la fuerza de voluntad en sí. Pero un estudio realizado en 2010 por el profesor Hope P. encontró algo muy interesante. La manera en que un mono percibe la fuerza de voluntad puede afectar enormemente cuánta fuerza de voluntad tiene realmente. Por ejemplo, si un mono cree que la fuerza de voluntad es limitada, entonces perderá energía mental mucho más rápido que un mono que cree que su fuerza de voluntad es ilimitada. Así que la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Bueno, quizás sea momento de aceptar una verdad incómoda sobre el cerebro del mono. La realidad es que nuestros niveles de fuerza de voluntad son muchísimo mayores de lo que usamos en un día normal. El problema es que al cerebro del mono le encanta poner límites artificiales, le encanta ahorrar energía, le encanta evitar incomodidad, le encanta convencerte de regresar al árbol y no hacer nada. Y el conocimiento es poder, lo que significa que tienes más control sobre tu fuerza de voluntad que el mono promedio. Y curiosamente, cuando el mono adopta esa creencia, termina encontrando más fuerza de voluntad a largo plazo. La cuarta forma en la que podemos influir en nuestros niveles de fuerza de voluntad es cambiando nuestra identidad. Cuando un mono tiene una identidad alineada con sus metas y con los hábitos que intenta construir, la cantidad de fuerza de voluntad necesaria para mantener esos hábitos disminuye muchísimo. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo cambia un mono su identidad? Bueno, una de las mejores maneras es teniendo mucho cuidado con el lenguaje que usa, porque la forma en que el mono habla consigo mismo afecta directamente cómo se ve a sí mismo.
Por ejemplo, si aparece el impulso de fumar, en lugar de pensar, no puedo fumar, me prometí que iba a dejarlo. El mono debería pensar, yo no soy un mono que fuma. La diferencia parece pequeña, pero psicológicamente es enorme. El mono del primer ejemplo todavía se identifica como alguien que fuma y que está intentando dejarlo. Mientras que el mono del segundo ejemplo ya se identifica como alguien que ni siquiera fuma desde el principio, y con el tiempo el cerebro del mono empieza a creer esa nueva identidad, lo cual reduce poco a poco la cantidad de fuerza de voluntad necesaria para mantener el hábito. Otro truco muy útil es reemplazar frases como no puedo, tengo que, debo, por frases como quiero. Las primeras frases vienen del viejo mono, el mono que todavía se siente atrapado en sus antiguos hábitos, pero cuando el mono dice quiero hacerlo, está actuando en armonía con su nueva identidad. La quinta y última forma en la que podemos influir en nuestra fuerza de voluntad es usando algo llamado pensamiento de alto nivel. Un estudio realizado en 2006 por el profesor Fujita encontró que los monos que pasaban más tiempo pensando pensamientos de alto nivel tenían niveles significativamente más altos de fuerza de voluntad durante el día que aquellos atrapados en pensamientos de bajo nivel. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El pensamiento de bajo nivel es cuando el mono piensa únicamente en el corto plazo y en detalles específicos. Por ejemplo, piensa en cómo va a llegar al gimnasio, cómo va a perder peso o qué frutas y hojas va a comer hoy. El pensamiento de alto nivel es diferente. Es cuando el mono piensa en ideas más amplias y a largo plazo. Es cuando piensa, ¿por qué estoy yendo al gimnasio? ¿Por qué quiero cambiar? ¿Por qué estoy transformando mi vida? Y aunque parezca algo simple, este tipo de pensamiento cambia profundamente el comportamiento del mono. Ahora no hay nada malo con los pensamientos de bajo nivel. Los monos los necesitan para planificar y sobrevivir. Después de todo, un mono no puede preparar su comida sin pensar primero qué va a cocinar o qué banana sospechosamente cara va a comprar otra vez. Pero aún así, es mejor pasar más tiempo pensando pensamientos de alto nivel, porque los pensamientos de alto nivel crean algo que el cerebro del mono necesita desesperadamente: propósito, significado, dirección. Si un mono piensa lo suficiente sobre por qué está cambiando su dieta, eventualmente empieza a creer de verdad que ese cambio es lo mejor para él. Y cuando el cerebro del mono cree algo profundamente, deja de sentirse como castigo, empieza a sentirse como identidad. Así que, en resumen, hay 5 formas poderosas en las que un mono puede aumentar su fuerza de voluntad y motivarse más simplemente cambiando la manera en que piensa. La primera es usando chunking, dividir metas enormes en pequeñas tareas manejables para que el cerebro del mono no entre en pánico. La segunda es aumentar la confianza, hasta que el mono empiece a creer que realmente puede lograr sus metas. La tercera es cambiar la manera en que ve la fuerza de voluntad, entender que quizás tiene mucha más energía mental de la que cree y que puede aprender a acceder a ella. La cuarta es cambiar su identidad, porque es mucho más fácil dejar de fumar cuando el mono ya no se ve a sí mismo como un fumador. Y la quinta es pasar más tiempo pensando pensamientos de alto nivel, pensamientos que le recuerden al mono quién quiere convertirse realmente. Y solo para aclarar algo, los factores biológicos siguen siendo importantes. Va a ser muy difícil que un mono mantenga sus hábitos si apenas durmió la noche anterior. Porque sí, incluso el mono más disciplinado se convierte en una criatura extraña después de dormir 4 horas y sobrevivir únicamente con cafeína y estrés existencial. Pero los estudios simplemente están mostrando que estos factores psicológicos juegan un papel todavía más grande. Y eso cambia mucho las cosas, porque significa que el cerebro del mono tiene más control sobre su comportamiento del que alguna vez imaginó. Y fuera de eso, monos, manténganse atentos.